Abrimos un pequeño turno de preguntas con respecto a Carlos y a Paula. Ola, bueno, agradecervos os dous un pouco as vosas charlas e tiña un par de preguntas para Carlos porque interésame bastante o tema da reconstrucción virtual. Quería saber se che podría preguntar un pouco canto tempo e cantas persoas lles pode levar reconstruir un edificio de tamaño medio como pode ser o da Casa de Castelao, se é unha cousa non moi excesiva nin tampouco moi pequena. Que programas empregas para facer levantamentos virtuales ou se incorporas as zonas de entorno dentro do mesmo modelo ou exportas a outro tipo de programas máis específicos para entorno. E, bueno, creo que é basicamente iso. Vale. A duración para levantar un modelo depende de varias cousas. Depende... Primeiro da información. Se tes información relevante, é dicir, tes os planos, tes fotografías nítidas, tes información, o expediente municipal, que ven cas plantas, cas seccións, cos alzados, pois normalmente é rápido. Non sei, por exemplo, un edificio como ese de Castelao, bueno, é difícil dar un tempo determinado porque depende da complexidade, porque moitas veces hai un proceso, ou estudiar a documentación hai un proceso no que interiorizar o volumen. Unha vez que interiorizas o volumen, levantamento 3D rápido, faz o 2D, é dicir, máis que nada por higiene, faz o 2D, normalmente fago en AutoCAD, así xa respondo a túa outra pregunta. Eu traballo en AutoCAD, por lo menos para 2D, para tema de precisión, porque permíteche, e ademais é o software que utilizan os arquitectos normalmente e está generalizado. Podese facer directamente en 3D Max, que despois eu volco os datos a 3D Max e termino os traballos en 3D Max. Tanto a nivel de construcción como a nivel de despois texturizado, iluminación, etc. Despois falo máis en detalle do software. Despois tamén, canto a tempo, depende da complexidade. Depende da complexidade do nivel de complexidade que queras chegar. Canto máis nivel de complexidade, máis tempo. Se te paras nos detalles, por exemplo, tens que facer molduras orgánicas, por exemplo, tens que marcharte a ZBrush, por exemplo, que tens que funcionar con unha tableta e modelar directamente sobre un orgánico. É dicir, como se fora a modelar plastilina. Pero modelar orgánicos é outra cousa. Entón, o que suele facer, se son edificios nos que te vas a acercar despois moito, traballas con máis precisión. Se vas a facer imaxes desde máis lonxe, traballas con menos precisión, porque non se van notar. É dicir, hai certas cosas que non se van notar. Entón, o tempo varía. Despois tamén varía da persona que modela a destreza que teñas claras as ideas, que teñas claro como vas modelar, porque a veces, por exemplo, funciona moito con booleanas, que hai xente que modela palo seco, colle directamente unha fotografía e tal, e modela directamente sobre a fotografía, sin 2D nin nada. Pero, bueno, o meu proceso sempre AutoCAD, despois 3D Max, despois se utiliza ZBrush, por exemplo, se hai partes orgánicas, ou para acelerar o proceso compras modelos. Hai un montón de páxinas rusas que descargas cariátides, tes hai catálogos enteiros que tes todo tipo de ornamentos que podes modelar, podes modificar, son librerías, non? Normalmente, se vas con plazos cortos, tens que entregar un plazo, normalmente, pagas que a calidad, como con casi todo. É dicir, se tú tens que entregar tal, saltas encima de cousas que a mellor te vas parar con máis precisión. Se non tes vamos a ver, é dicir, depende de moitos factores o tempo, vale? É dicir, depende dos factores da persona que modela, da complexidade, depende de se tes os recursos, se tes información. Pero, bueno, son tempos razonables. Por exemplo, este que vos enseñei do Hotel Roma, por exemplo, o edificio foi modelado en 2 días. É dicir, non é moito.
pero despois o proceso de texturización pode chegar outros 2 días, a iluminación empezar a renderizar outros 2 días, vamos, nunha semana cepillas calquer, depende, te digo, de información, ¿no? E en canto ao software, pois mira, aí, a ver, Blender é gratuito, por exemplo, un software que se utiliza bastante en arqueoloxía, SketchUp, que é un programa que era gratuito, que tamén é moi sinxelo de utilizar. Eu recomendo, se alguén quere empezar, que empece por SketchUp. Tes os módulos de importación a calquer tipo de software, é dicir, hoxe non tens ningún problema por traballar con este porque che gusta máis e despois xa o levas ao que queires. E despois, utilizo 3D Max porque 3D Max permíteche a cinemática toda, permíteche 3D Max é o rei, non? Despois Maya, hai xente que lle gusta Maya, pero Maya é máis complexo. Maya é máis para animación de películas e cosas polo estilo. E despois está o tema dos motores de render, non? É dicir, o motor de render é o que fai toda esa cúpula de iluminación para que os materiales salgan correctos e tal, non? Hasta agora había os motores basados no procesador. Tú tes un procesador, entonces a xente que facía granjas de render, tiñas 20 ordenadores conectados en render e desa imaxe, pois cada ordenador procesaba unha parte, entón acelerabas o proceso, non? De facer. Que pasa? Que agora os procesadores teñen moitos núcleos, veñen con moitos procesadores dentro. Agora van a sacar un con 100 núcleos, co que xa tes unha granja de render nun solo ordenador que che pode costar, pois a mellor non chegar aos 1.500 euros. E ademais agora estáse derivando a GPU render, que é render a través da gráfica. É dicir, as gráficas novas por 500 euros tes unha gráfica, unha 1080, potente, ou unha cuadro, que ten 3.000 núcleos, tes 3.000 ordenadores en procesamento en paralelo. Entonces, para este tipo de cousas está moi guai porque de cada parte, dedícase un núcleo, que ao final é unha granxa de ordenadores, non? Entonces, o software, xa digo, o tempo relativo, e despois o software depende do gusto de cada quen. Hai xente que aprende en AutoCAD e modela en AutoCAD, hai xente que modela todo en Max, hai xente que modela en SketchUp, en Blender. Si recomendo utilizar ZBrush, porque ZBrush escapas da geometría, tes que empezar a modelar. Pero bueno, é un pouco contraintuitivo, pero é unha ferramenta fundamental. E Blender tamén. A xente que fai arqueoloxía ou deriva por aí, Blender é unha ferramenta bastante boa. E bueno, despois tes posibilidades infinitas. Todo é anglosajón, todo software anglosajón, toda a investigación hoxe en software de renderizado, Octane Render, F-Storm, todo anglosaxón, ou ruso, hai empresas todas de fora, aquí faise pouca cousa, non? E, bueno, pois, non sei se iso resposta ás tuas preguntas, sí? Vale. Yo quería apuntillar una cosa, es que nos lo he explicado muy bien, pero yo tengo un ejemplo gráfico que creo que lo ilustra mejor. Para hacer una reconstrucción, que vamos a ver después, yo de momento le dije que me pusiera hiedra en un edificio, ¿no? Y al cabo, al día siguiente, pues me escribe un mensaje y me dice, llevo 7 horas generando la hiedra de ese edificio, ¿no? Y uno dice, bueno, 7 horas para generarla, la hiedra, ¿no? Bueno, para contestarle, ¿no? Deja que ya la planto yo. Ya la planto yo, ¿no? Sí. Hola, para Paula. Quería unha pregunta. Si o convenio prevé que esa base de datos e as fotografías estean disponibles ben no instituto, ben na universidade en un prazo curto. No. Además, nosotros no podemos divulgarlas, podemos hacer uso de ellas para investigación y comunicándoselo a ellos, sobre todo si vamos a publicar, tenemos que pedir permiso, no son nuestras. Y ellos no parece que estén por la labor de colgar nada. Es que ellos lo tienen mucho fondo digitalizado, pero en la fototeca no está online. Y no solo no está online, sino que ni siquiera las búsquedas son fáciles. Y en el archivo tampoco. Te ponen 4 fotos de las colecciones y un contacto para que tú les escribas diciendo, bueno, yo estoy haciendo esto, tengo mucho interés en... ¿Tienen ustedes algo? Y ellos miran y te responden. La web es muy bonita, pero no están tan al día como puede parecer cuando uno entra en la
web y brujulea un poco. En ese sentido es un poco decepcionante. Pero bueno, están muy abiertos, colaboran, te ofrecen lo que necesites, suplen con disponibilidad eso que posiblemente sea falta de medios. Al fin y al cabo no dejan de ser una asociación, no son una institución pública con un gran organismo detrás. Seguro que tienen fondos, pero esos procesos son lentos y complejos. Lo veíamos ayer incluso con el Archivo de Coruña, ¿no? Que tiene detrás al ayuntamiento y a veces casi es peor. Cuesta mucho más mover esas instituciones que no, pero no, hay que ir poco a poco. Gracias. Para Carlos Paz, por su intervención. Yo me ha gustado que haya acabado con dos ideas. Una, la necesidad de los equipos interdisciplinares, que es fundamental. Y todavía me parece más interesante la pregunta de ¿para qué se reconstruye? Porque a mí es mi gran, es mi gran tema con la cuestión de las reconstrucciones. Tú has planteado un abanico muy amplio de cosas y yo he visto de todo y ha habido cosas, es decir, y también mi análisis de las cosas tiene un abanico muy amplio de lecturas, porque a mí básicamente lo que me preocupa es eso, ¿para qué reconstruir? Yo, por ejemplo, has mostrado, por ejemplo, edificios de los años de principios del final 19, principios del 20, edificios desaparecidos, y yo cuando veo la reconstrucción, por ejemplo, me pregunto, mientras que yo en la fotografía, o sea, la reconstrucción respecto a la fotografía tiene el color y tiene la virtualidad de insertarla en un entorno contemporáneo, pero, por ejemplo, yo esa idea de Benjamín de Laura de la imagen me parece mucho más importante. Es decir, yo creo que el edificio ha quedado ahí. Luego, otra cuestión es que yo tuviera que reconstruir ese edificio por una cuestión planimétrica, interior, etcétera. Pero a priori eso me resulta extraño. Cuando, por ejemplo, mostrabas en la imagen inicial el pequeño vídeo del hotel, por ejemplo, yo echaba de menos, digo, ¿por qué no? Porque en los documentales de arquitectura, que es un género con un desarrollo enorme, los hay desde los radicales tipo Heinz Hemingway con la imagen fija y el plano y tal, hasta los movimientos tipo Richard Chopin y todo esto, y hay un abanico muy grande, pero por ejemplo en los renders hay como una especie de tendencia, estas reconstrucciones, al movimiento en lugar de, digamos, una mirada más analítica, que entiendo que al final le dice, bueno, estará motivado, ¿por qué? Porque yo quiero utilizarlo, y ahora viene la segunda parte, ¿no? Yo había habido algo que me ha inquietado mucho. Cuando hablabas del tema de la realidad virtual, que es un tema apasionante, hablabas de los centros de interpretación, pero date cuenta que has mezclado, que has hablado de dos temas que pueden ser, yo diría, casi letales para el patrimonio, porque mientras que en un centro de interpretación alejado, fuera de un yacimiento arqueológico, de un lugar, yo en principio estoy abierto a todo tipo de reconstrucciones, etcétera. Si nosotros entramos en el universo de la virtualidad a la hora de contemplar la obra, digamos, en directo, no creo que se adopte una postura elitista, decir, oye, ya es bastante problemático que la gente, en un tema que teníamos ayer, esté mirando todo el día a través de la pantalla de su móvil o el objetivo de la cámara, para añadirle el tema de la virtualidad, evidentemente con valores de transparencia, etcétera, con lo cual puede llegar un momento en que te sobra el yacimiento, te sobra el objeto, te sobra aquello que además posee la autenticidad y te internas en los territorios de la virtualidad. Insisto que yo, por ejemplo, en los centros de interpretación soy bastante flexible en cuanto a eso. Se corre un riesgo tremendo. Es decir, la gente entra al centro de interpretación y ve los edificios reconstruidos y luego se encuentra con la realidad y a no ser que hayas hecho un ejercicio de introspección, educación, formación interior, dices, oye, estos tres pedruscos no me compensan. Porque he vivido en un mundo más hermoso, esto era más bello que lo que me prometen, ¿no? Entonces ahí yo lo lanzo, que evidentemente no es tu tarea, pero que sí, ya que se ha suscitado el tema y que además vamos a ir con temas de reconstrucción, a mí es un tema que me preocupa y no mucho, enormemente, porque yo creo que ahora es el reto. Tú hablas, por ejemplo, de oye, las zonas rurales, el tema de puesta en valor de patrimonio. Estamos ahora mismo poniendo en valor el patrimonio, pero debemos ser extraordinariamente cuidadosos de cómo ponemos en valor el patrimonio, o sea, cómo explicamos aquello y a veces entender que las explicaciones, con todo el cariño del mundo, no es Barrio Sésamo, que hay que buscar un cierto nivel de complejidad en ellas, aunque duela, vamos a decirlo. Sí. Bueno, a ver si me centro, porque
En fin, son moitas cousas. En cuanto ás políticas que se poden implementar para divulgar o patrimonio, obviamente hai moitas, non? Pero, desde o meu punto de vista, que é un punto de vista subjetivo, a miña xeración, eu vou cumplir 50 anos dentro de nada. Entón, eu teño, a mellor, interiorizado o feito da barreira entre o virtual e o real. Para as xeraciones que veñen non está tan clara. É dicir, non hai esa barreira. A xente di, quedamos por Facebook, quedamos por WhatsApp, queda máis tempo, falamos no Facebook, falamos polo Messenger. A barreira entre o virtual e o real está rota. As xeraciones un pouco máis maiores teñen máis confusión entre o analóxico e o digital. A xente nova non. Se a tecnoloxía ofrece a capacidade de virtualizar en tempo real in situ sobre ruínas, que é o que plantexei antes coa realidade mixta, non é realidade aumentada nin realidade virtual, é realidade mixta, non? É dicir, con gran capacidade de datos, con gafas de realidade mixta, é dicir, encima das propias ruínas, poder virtualizar e ver en tempo real, en alta resolución, un edificio que estaba aí, eso é ciencia ficción. Pero é algo que está xa, 5G está aí, o GPS-2 ou o ruso GLONASS, o Beidou chino, tal, permíteche resolución, é dicir, unha precisión de 5 centímetros. Podes ubicar calquer obxecto en calquer lugar con unha precisión milimétrica. A tecnoloxía sempre, é dicir, sempre houve cambios tecnolóxicos. A cuestión é como a nosa mente é capaz de usar esos cambios tecnolóxicos de forma natural. Como implementar, non? É dicir, os centros de interpretación creo que non son incompatibles unha cousa ca outra. Pero eu creo que as barreiras, a tecnoloxía rompe as barreiras. É dicir, tú podes ubicar, a través do flujo de información, flujo de datos alto, e a través do mundo visual, toda esa información que está metida nos arquivos, toda a información que está metida nos documentos, nos libros, que está fora do ámbito académico, é dicir, sale do ámbito académico e pasa a realidade. A xente que non ten ningún tipo de formación, que non ten ningún tipo de coñecemento da historia de Galicia ou de pois de repente é capaz de absorber de forma rápida e de forma natural, a palabra natural, pois ese flujo de datos, esa información. E sacar unha conclusión, pois aprender algo de historia de Galicia, aprender máis da súa, pois dese castelo, dese sitio onde viaxa en plan turismo. Eu vexo como unha ferramenta que non limita nunha dirección ou noutra. É dicir, a cuestión é como se utiliza, como se implementa, quen o vai usar. Se o vai usar rapaces de 15 anos, xa che digo, esa barreira mental de analóxico digital non existe. Rapaces de 15, de 20 ou personas de 30 ou de 40. Eu, por exemplo, son consciente do tema, pero eu esa barreira xa non sei se respondo un pouco o que me comentas, non? E en cuanto a para que vale virtualizar, para que vale facer un modelos 3D, vale, pois eso para, imaxes fixas, non? Renders fixos. Pois vale, pois eso, pois para... no centro de interpretación tes material audiovisual de como estaba, as fases históricas, que visualmente é moito máis impactante. A infografía utiliza técnicas de visualización hiperrealísticas, non está reflejando a realidade tal cual. Está pasando por no caso do modelador, no caso do historiador que pon a súa pegada aí, é unha visión subxectiva, non é unha visión... non é unha fotografía, non se pode comparar. É injusto comparar, é unha virtualización que ten errores, que vai ter errores seguro. Entón, eses arquivos 3D que poden estar nunha base de datos e que dentro de, imaginando, se pode descargar, que descargue un arquitecto de 30 ou 40 anos. Alguén pode dicir, pois se merece a pena reconstruir este edificio, facer un parque temático, facer unhas maquetas para facer un monográfico sobre un edificio terminado, sobre un castro de edade de ferro, sirve para que outras personas se o descarguen ou metan un software como SketchUp ou como Max ou dentro de 15 anos e fagan outro tipo de cousas con eso. É un instrumento máis. Eu vexo como un instrumento máis. Non é un fin en sí mesmo, sino un instrumento para. Esa é a miña visión. Non sei se respondo claramente. Que comentaste moitas cousas, non? Se é unha cousa que ves que
Javier, No. creo que no En quedo fin, moi convencido, pero... É complexo. Pero de todos modos, quería también apoyo de Carlos, que sí que hay que meditar y barajar muchas posibilidades, lo que se puede hacer. Y, hay mucho debate en ese asunto, pero yo creo que es inevitable que eso suceda. Sí. Ese paso es inevitable. O sea, debemos de pensar cómo afrontarlo, pero es inevitable. Y segundo, no es tampoco tan novedoso. Hoy, ¿quién va a los documentos originales a consultarlos? 2 personas, 5 investigadores. El resto generalmente se sirve de las fuentes ya publicadas. Muchos investigadores se sirven de las fuentes publicadas sin contrastarlas con el original. Y dentro de eso, el resto de la gente que no investiga, pues ya maneja, pues digamos, lo trabajado sobre las fuentes muchas veces publicadas. Entonces, esa misma idea que hoy la tenemos asentada y nadie la pone en duda, pues más o menos sería lo mismo. O sea, tendríamos las ruinas para los investigadores que necesitan verlas, ¿no? Para los que quieren dar un paso más y verlas, ¿no? Pero también deberíamos de tener esa especie de libro publicado con las fuentes, ¿no? Al acceso de todo el mundo, ¿no? Entonces yo no veo que... Sí, que hay muchos debates, hay que mirar cómo, pero lo veo imparable. O sea, lo veo imparable. Ademais, unha cousa, que antes eu tiña apuntado, pero bueno, co pouco tempo que tiña non podía. Unha das cousas para que vale as reconstruccións, tanto fotointegración en imaxe actual, non? É dicir, metes o modelo onde estaba hai 70 anos, vale para que a xente ubique e vale para crear memoria visual. É dicir, a xente que non viu xamais, nin de neno, eso, incluso xamais, porque desapareceron a mellor a principios do século, creas nova memoria visual. É dicir, eu non teño unha vinculación co Hotel Roma, por exemplo, pero si, por exemplo, a perda do Hotel Roma, igual que en Santiago a perda do edificio Castro Mil, había psicólogos que decían que a perda era como un luto, é dicir, esos edificios eran un centro social, eran un pouco representantes da alma da cidade, non? Estou falando a nivel sempre subjetivo. Esos edificios, a perda era como se fora unha perda dun familiar. Para moita xente, para nós non, porque non os coñecemos. Entón, as reconstruccións e as fotointegracións o que fan é que creas memoria visual nova en xente que xamais viu ese edificio. Esa memoria visual, é dicir, estás conseguindo algo que obviamente é un viaxo pasado. É dicir, esa persona viaxe pasado ve virtualmente como estaba e di, leñe, xa é consciente de que estaba ese edificio aí. Entón, creo que crear memoria visual é creo que é unhas razóns bastante suficientes solo para o que tú comentabas, non? Cal é a razón de ser destas cousas, non? De todas maneiras, creo que a maioría das cousas que en tecnoloxía se fan acaban repercutindo de formas que non é como a sociedade de información, repercute de forma seguramente que as que o pensaron e os que o fixeron non sabían como iba a repercutir, non? De feito, o que está pasando, isto que estamos facendo, é unha repercusión deso, non? Das redes, etc. Sí. No, todo esto me viene a la memoria. Hace tiempo parecía premonitorio un excelente profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura, ya hace muchos años, nos decía que dentro de poco, dentro de unos años, 30 o algo así, o 40 o lo que fuese, el ser humano va a nacer sin piernas, porque estamos en una era de la simulación total. Y evidentemente eso es un instrumento, por decirlo así, de información. Lo que ocurre a veces los instrumentos no son neutrales. Entonces, a mí lo que me parece que habría que, digamos, evitar cierto peligro de nostalgia, digamos que apelmaza un poco la evolución natural, pues a nivel de la arquitectura y de otros temas. Estoy pensando, por ejemplo, en Centro Europa, concretamente en Alemania, veo peligrosamente como que hay una tendencia para recuperar ciertas arquitecturas. De hecho, se están demoliendo magníficos edificios de los años 70. Estoy pensando, por ejemplo, el Museo de Historia de Frankfurt. Ya no sé si lo han tirado. Y en su lugar se ha creado un nuevo Museo de Historia, digamos, que apela a unas formas ya del pasado. A lo mejor ya no tiene sentido actualmente. Por eso, quiero decir que hay que tener un poco de cuidado con ese exceso de nostalgia que nos permite esas nuevas tecnologías de
Non sei que che dicir. O que pasa é que eu non son objetivo, porque eu cando construyo un edificio destos xa non o miro da mesma maneira, asumo como algo interior meu, non? É complicado, pero bueno, se o miras objetivamente, fríamente, eu creo que había unha capa de Google Earth que permitía visualización por momentos históricos. A mí non me suporía ningún problema. Vamos, o feito que comentas de Alemania, pois bueno, pois non sei, dependerá un pouco do caso particular e tal, non sei. Pero se eu teño esa tecnoloxía da que estamos falando, eu vou por unha cidade e podo ver nesas mismas fachadas que había, decir, poder ver que había 3 edificios anteriores, un de do século XVIII, outro do século XIX, outro do século XX, no mismo punto, pois para mí é igual de, objetivamente, máis igual de enriquecedor, bueno, creo que máis para min, vamos, poder ver eso, que tiren un edificio, por exemplo, o que sei, que se construiu nos anos 70 ou 80, pero que está, vamos, arquitectónicamente, vamos, pega ben, e, sin embargo, que o van tirar. Bueno, non sei. De todas maneiras, eu creo que cada momento histórico, obviamente, ten unha razón de ser un tipo de arquitectura. É dicir, a miña opinión non é a máis competente para dicir certas cousas, porque, bueno, pero eu creo que dentro de 100 anos estarán reconstruindo, ao mellor, os edificios de vivendas feistas que nos anos 70 derribaron un montón de edificios históricos, non? Como un estudio de como era. É dicir, un tema complexo. Para mí, creo que, aparte do valor estético, eu, por exemplo, hai edificios que hai que reconstruir porque teñen un valor literario, porque era o edificio de Rosalía, o edificio de tal, ou porque ali viviu non sei quen, ou porque, como o caso del Roma, que, bueno, que edificio modernista de Gulías e tal, estilo parisino, pero era un centro neurálxico social. Digo, que non só o valor dos edificios é por arquitectura, sino, por lo menos é a miña visión, non? Polo valor que poda ter, non? Pero, bueno, é outro tema. Sobre construyeron, me parece bien, porque son elementos no en ese sentido, digamos que se saca esta liga, porque hai un modelo de igual. Xa. De todas maneiras, unha última reflexión para non monopolizar un pouco o tema, pero un modelo 3D que se fai agora dentro de 20 anos, seguramente con revisión de historiadores ou que aparecen novas fotografías e novas documentacións, habría que revisalo. É dicir, sigue sendo unha ferramenta para que o día de mañá alguén pense, pois mira, con isto podese facer, pois eu que sei, unha reconstrucción total de como estaba a cidade de Vigo en 1800. A tecnoloxía está avanzando a unha velocidade que a capacidade de procesamento é brutal. É dicir, hoxe podes modelar cidades enteras cunha facilidade pasmosa. Hai software que só se dedica a Building Generator, que reconstruye ciudades, pero cunha velocidade que non te poden ni imaginar. Eu creo que vamos ter, o día de mañá, o Google, seguramente, construcción por capas históricas. É dicir, eu creo que derivamos a eso, non? Tú podes levantar un modelo, pero podes facer fotogrametría. Tu fotogrametría é, colles un obxeto, pode ser un edificio fotografiado por drones, pode ser un castro, e con medio de fotografías levantas un modelo, unha nube de puntos e xa tes o modelo feito. Podes facelo tamén con LIDAR, con radar LIDAR, que dispara láser, fai outra nube de puntos, pero, hoxe, a capacidade de absorción de datos é tan grande que as capas históricas, a medida que se vayan facendo, a medida que se vayan modelando, iránse incorporando. Dentro de 200 anos, serán os legajos e os expedientes que penso eu, o mellor hai un pulso electromagnético, volvemos a todos a Edad Media, non? Pero, bueno, é a mesma transmisión que pode ser a través de fotografías, a través de expedientes, a través de... Vamos, é unha ferramenta, non? No fin e ao cabo, non? Non sei se contestei a tua pregunta. Bueno, un poco en la línea de la cuestión que planteaba nuestro amigo sevillano, es verdad que las cuestiones del tema del público y del turismo masificado, de la búsqueda a veces de... Lo que está claro es que el turismo
cultural lo que busca son experiencias y en ese sentido toda esta realidad virtual que, por otro lado, como decía Julio, es imparable, es decir, nos guste o no, está ahí y eso es una realidad. Lo cierto es que, claro, en nuestro punto de vista, nosotros, por así decirlo, cuando contemplamos un yacimiento o una arquitectura o la experiencia la traemos de casa, quiero decir, nuestro conocimiento previo nos hace disfrutar y deleitarnos sin necesidad probablemente, pero todos esos yacimientos, todos esos museos están abiertos para el público general que no tiene esa formación previa. Y también yo haría una distinción muy clara en cuanto al campo para todos, no se trata de virtualizarlo todo o se trata, habría que, claro, establecer pues claras líneas de necesidades en ese sentido de crear esas experiencias virtuales. Pero, por ejemplo, qué duda cabe que para la arqueología abrir constantemente, no solamente lo que supone la inversión y el estudio, hace unos años en Andalucía, por ejemplo, que se excavaba mucho, llegó un momento en que se dijo no se puede excavar más, pero no porque no hubiera interés, sino porque el hecho de abrir cualquier yacimiento arqueológico implicaba después un mantenimiento, unos gastos, que no se podía, con lo cual casi era mejor decir, se abre y después se estudia y se tapa, ¿no? Y toda esta realidad virtual sí que permitiría, de alguna manera, poner en valor toda esa importantísima arqueología que tenemos sin generarnos, por otro lado, esa responsabilidad de mantenerla. De duda cabe que yo creo que ahora lo que ocurre como con todo lo que hablamos con respecto a la imagen es como una falta de líneas claras previas de trabajo y de programación de para qué lo vamos a utilizar, cuáles serían un poco los límites hasta dónde se puede llegar en todo esto, ¿no? Como cuando hablaba de la digitalización del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, ¿no? Claro, los que entendemos que el conocimiento está para difundirlo, nos llama poderosamente la atención que haya esa imposibilidad del acceso, ponen la web, pero luego resulta que detrás pues parece que no hay nada, ¿no? Y nos produce, nos choca, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero claro, tampoco existe vamos a decir, una legislación en torno a la gestión de los archivos fotográficos, sobre el uso de las imágenes, la propiedad intelectual del uso de las imágenes. Es decir, que eso es lo que hace también esta aparente desorganización en lo que respecta al patrimonio fotográfico, que por otro lado es uno de los patrimonios más escalmados, más verdaderamente infravalorados y maltratados de todos los que existen. Es decir, que para ver muchas veces fotografías antiguas tienes que ir incluso al extranjero, porque se las han llevado, las han vendido, forma parte del mercado cotidiano de todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que luego ponemos a veces eso de decir poner la venda antes de que salga la herida, pero aquí ya siempre nos acabamos desangrando y luego es cuando nos damos cuenta del perjuicio de muchas de estas políticas, sean virtuales o las históricas, ¿no? Y eso es lo que creo que todavía tenemos mucho que hacer, quiero decir. El tema genera mucho debate. 3 últimas preguntas, 2 en esta zona y una allí atrás, y ruego que sean breves en la pregunta y breve la respuesta, porque tenemos que hacer una pausa y cerrar esta 4ª sesión. Bueno, máis que unha pregunta, é unha reflexión sobre todo isto. Creo que a reconstrucción, a virtualización, serve sobre todo para valorar, porque hai moita xente que o feito de poder coñecer como eran esos yacementos, por exemplo, fai que se valoren máis. Non sei se visitachedes algunha vez o Castro de Baroña, por todo son, pero a xente súbese nas pedras, salta por ali, como se aquelo fora unha alameda. Non é unha alameda, é un sitio que se conserva milagrosamente e que hai que coidar. E ao mellor o feito de que houbera un panel ali que non molestase moito, se vira como era a aldea no seu tempo, unha reconstrucción virtual, pois tamén serviría para que a xente valorara ese espazo. Mismamente Carlos, que fai este tipo de reconstruccións, que sabe o impacto visual que esos edificios tuveron, di el, hai que reconstruílos, non? Porque o feito de saber como era fai que se valore de outra forma. Esa é a miña que opino disto.
No sé si puedes tú decir algo. No, bueno, únicamente en el sentido del debate este que estamos teniendo, yo creo que las reconstrucciones para los historiadores son interesantes, sobre todo cuando tenemos unos planos, unas fotos, nos devuelven edificios y en el caso, por ejemplo, del Palacio de los Condes de Andrade se ve muy bien. En el caso de la arqueología también es interesante, por lo que comentabas tú, ¿no? De esos yacimientos que se han excavado, que hay información, pero hemos tenido que volver a tapar o para evitar, como está pasando aquí en Galicia con algunos yacimientos, que por el ego de 4 políticos empiecen a construir cosas que no hay, que nunca hubo y que no va a haber. Entonces, si hacemos una reconstrucción virtual que colma el ego de quien tiene que colmar y nos deja las piedras para que sigan ahí como eran, se siga investigando, se siga trabajando sobre eso y no se manosee los bienes, yo lo doy por bueno. Ya, o sea, creo que sí, o sea, sí es útil, ¿no? El tema de la nostalgia, bueno, pues está ahí, como las fotos antiguas. ¿Que se crea conciencia? También lo doy por bueno. Otra cosa es que se nos pase, ¿no? Y queramos volver a reconstruir y levantar las ciudades como eran. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí lleva a la conciencia de la gente una idea de valorar lo que tiene en pie y de intentar evitar ciertos destrozos, no está mal. Si obliga a los políticos que al final gestionan nuestras ciudades y muchos de nuestros monumentos a pensar un poco en cómo hacer las cosas, no tan rápido ni con un beneficio a corto, sino a medio y largo plazo, pues tampoco está mal, ¿no? Creo que en ese sentido, tanto para la investigación como para la divulgación puede traer cosas positivas. Y, lo dicho, es una herramienta, es un paso más, es algo más. Bueno, somos historiadores y por lo tanto tenemos una profesión que hacer, claro, que ejercer y por lo tanto esa profesión exige también unas herramientas de trabajo, ¿no? Eso no lo podemos evitar. De la misma manera que un arquitecto necesita el dibujo, lo necesitaba cuando quería hacer realidad un proyecto y hacerlo imagen para poderla vender y disfrutar. Eso lo han hecho desde siempre, desde que existe la arquitectura es así y se han hecho modelos, maquetas y todo eso para hacer realidad visible, tangible y creíble. Esas cosas, los historiadores que nos dedicamos a estudiar edificios antiguos, muchos de ellos desaparecidos, que queremos saber cómo han sido o aproximarnos a su imagen, necesitamos tener esa realidad. Es un mecanismo que nosotros tenemos. Lo que no podemos saber es lo que va a hacer la sociedad dentro de 200 años, qué uso, qué manejo, turbio o no. Es un poco como la energía nuclear. La energía nuclear me imagino que tendrá unos usos que pueden ser legítimos, óptimos y estupendos, y hay otros que, sin embargo, se aplicarán para hacer una bomba atómica y destruir la humanidad. Yo eso no lo puedo controlar, pero yo sí puedo controlar las herramientas que yo uso con mi profesión para hacer un bien social en principio y sobre todo dar imagen de todas esas cosas. Y el resto ya no me interesa. Tengo que girar brevemente lo que iba a decir, porque lo que hablaba evidentemente de que a mí lo que me parece interesante a priori de la reconstrucción es el tema de la difusión. El tema de la difusión. Otra cosa es cómo se afronta la difusión, qué códigos se empleen. Yo, por ejemplo, ha surgido la palabra estética y yo debo decirlo. En general, mis principales problemas con las reconstrucciones al margen de mis matices respecto a la utilización de las mismas, de esa tecnología, es un problema estético. O sea, yo sigo encontrando una notable distancia entre la percepción estética que yo tengo de la arquitectura, de la ciudad y de los espacios respecto a lo que ofrece el mundo virtual. Digamos que puede que me quedara en la fase en que el cine me lo vendía y yo lo aceptaba, pero no, o sea, sigo sin encontrar pasión estética, salvo rarísimas menciones, la he sentido muy instrumentalmente. Pero yo sí tengo que hacer un matiz respecto a lo que comentaba Paula y lo que comentaba Alfredo. Yo, francamente, de momento, como historiador, no veo como herramienta para mí la reconstrucción. Lamento ser la voz discrepante, no la veo. No la veo. O sea, la entiendo como una herramienta, para la difusión. Pero a mí, como historiador, a priori, no la encuentro de momento como una herramienta útil. Veo el edificio, puedo ver el espacio reconstruido, pero no voy a habitar en él jamás. La reconstrucción tampoco me hace habitar en él, me ofrece una virtualidad
Y no, o sea, yo como herramienta entiendo las herramientas documentales que existen hasta ahora. Tú hablas de un tema que parece muy importante y es esa percepción de cómo mirar al pasado. Si yo tengo que mirar al pasado a través de las gafas interpuestas de una reconstrucción, a mí me resulta enormemente problemático. Puede que sea un problema personal, pero entiendo que va más allá. Es decir, yo quiero quedarme con aquellas fuentes que captaron ese pasado, pero las que surgen de una interpretación de ese pasado, bueno, lo acepto como el que acepta acudir a la interpretación que hace una persona respecto a una realidad, entendiendo que esa interpretación no tiene por qué estar apoyada en lo documental y puede ser brillantísimo su análisis, no deja de serlo, pero de momento no lo visualizo como herramienta. Sí, que una cosa es la reconstrucción virtual, Javier, y otra cosa es la reconstrucción en términos generales. Esa siempre se ha usado. Nosotros aquí tenemos unos gráficos imponentes de Conan sobre la Catedral de Santiago que hemos utilizado todos sabiendo que hay errores, sabiendo que hay matices, pero nunca habíamos visto una imagen de la Catedral románica como la que allí se presentaba. Incluso hay maquetas en el Padre Sarmiento y eso las manejamos todas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Que esto es virtual y lo otro es dibujado? O si antes lo utilizabas, ahora no. O sea, depende de cómo esté hecha y depende el grado de calidad y el grado científico que haya detrás. Entonces, si eso está avalado y está bien, se utilizará, incluso desde un punto de vista profesional, ¿no? Y si no está avalado, pues servirá para difusión y aún así en qué contextos, porque depende lo que se haga. Pero nosotros hemos manejado maquetas siempre, desde el punto de vista incluso de investigadores también, como fuentes también. Yo diría que es una necesidad profesional, Javier. Una absoluta necesidad profesional. Yo, en principio, las reconstrucciones que puedo hacer, primero las hago para mí mismo, porque es una profesión que me gusta a mí. Y luego, si veo que verdaderamente a una parte de la sociedad que más o menos me rodea y me circunda, también le gusta, entonces disfruto con ello, porque evidentemente me gusta transmitir los mensajes, tanto verbalmente como iconográficamente. Pero lo que después vaya a hacer la sociedad, que es tan amplia, tan generosa, y donde hay tantas herramientas y tan perniciosas y cosas que podrían ser buenas, pueden caer en el mal, pues eso se me escapa. Es que no lo puedo ni controlar. Pero lo que sí sé es que hay profesiones que necesitan determinadas cosas porque precisamente es lo que nosotros hacemos, historiar y tratar de reconstruir aquello que se ha perdido, aquello que ya no tenemos, aquello que tenemos roto. Si vamos a ver las excavaciones de la Catedral de Santiago, nos metemos en un suelo, estamos viendo un montón de piedras que, como no te las explique alguien muy experto, no te enteras de nada. Aun cuando te las explique, no nos vamos a enterar nada más que de un 10%. Solamente si hay alguna imagen que te ayuda a posar la vista en algo que asocias con una volumetría, con una escala, con unas formas, con unos estilos arquitectónicos, evidentemente te está también informando. ¿Dónde está la frontera del término del concepto de reconstrucción? Es que es restitución, ¿no? Claro. Estamos utilizando palabras, pero bueno, estamos dirigiendo todos la vista a lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Tú hoy vas a la Acrópolis, ¿no? Y también estamos viendo que están haciendo anastilosis, están reconstruyendo las cosas, están levantando alguna columna, hay reconstrucciones, te ayudan a ver un poco el mensaje de todo. Es decir, son cosas que pueden ser útiles e inútiles si se ven desde otro lado, ¿no? Pero evidentemente los sueños de arquitectura siempre hay que dibujarlos. Y a partir de ahí, el historiador que estudia la arquitectura, ese sueño que tiene él como historiador, también necesita hacerlos tangibles. Yo, por lo menos, me siento más feliz cuando veo una imagen que tiene un 80 de posibilidades de que puede ser cierto, que si lo dejo todo en una nebulosa, ni yo puedo ver ni los demás tampoco. Porque yo creo que, sinceramente, el producto se vendería mucho peor. No monta una exposición de un arquitecto histórico con unos magníficos dibujos, una exposición que todos decíamos, Dios mío, esto vamos a ver porque es difícil, la capacidad de extracción. Hay que confesarlo, tuvo un grandísimo éxito, pero hay que confesar que en gran parte se debió a que había un vídeo donde se produjo una restitución del proyecto de San Lucas que hizo Ventura Rodríguez
y en ese momento la gente podía entender la riqueza, probablemente lo que nosotros como expertos historiadores éramos capaces de abstraer solamente del dibujo, pero el público general, al poder ver la magnificencia de esa arquitectura y cómo podía llegar a ser esa arquitectura y esos proyectos, y que era lo que Ventura Rodríguez tenía en la cabeza, pues hay que confesarlo, porque las exposiciones no las hacemos para nosotros, las exposiciones las hacemos para el público y también para los alumnos. Pero una cosa, es que parece que, o sea, creo que se ha podido malinterpretar. Ahora, yo hablo como historiador, no. Hablo de la herramienta. Otra cosa es que yo incluso me sitúe como público, que también me comporto muchas veces respecto a la realidad de la. Y en un momento determinado, como público, ayer hablamos del tema de Conan. Dice, oye, pues está muy bien que Conan te ofrezca esa misión fortificada de la Catedral de Santiago y tú entonces puedes coger y ponerlos en contacto con otra cosa, pero yo lo que estoy hablando es que básicamente como historiador, la herramienta de momento, digamos, me sitúo con un punto de distancia, lo que no significa que yo la pueda entender como una excelente herramienta de difusión. Excelente. Pero también de conocimiento. Tú piensas que como historiador... Levantando construcciones, algunas veces te das cuenta de errores que tenías en el principio previsto y tienes que cambiar para captar una cierta lógica. Vamos a ver, además... También hay, claro, realidades. Pero también hay que analizar cuáles son ahora mismo los medios, cuál es la tecnología, esa tecnología puede ser plenamente fiable. Pero como historiadores, tú sabes que todos nos basamos en realidad de interpretación. Es decir, la gente que se dedica a estudiar cada vez con más tiempo el pasado, nosotros la percepción son siempre reinterpretaciones. Las fuentes al final decimos las fuentes documentales, pero las fuentes documentales a veces son pues un erudito que pasaba por allí, los libros de viajes, otras fotografías, otros dibujos posteriores, o sea, que fuentes puras, bueno, pero puras, no hay ninguna fuente, son todas reinterpretaciones, interpretaciones, impresiones, todas exactamente igual. Claro. Veo, insisto, que es un debate que lleva las pasiones. Lo vamos a parar aquí antes de que las pasiones sean mayores. Y, por favor, una última pregunta allí al fondo. Última, por favor, que sea rápida y la contestación rapidísima, porque nos vamos de tiempo. Última. Bueno, en realidad non é moito unha pregunta, solamente que estou de acordo con Paula, que eu creo que as reconstruccións, pois ojalá non crean melancolía, porque sería unha pena, pero sí pode servir para axudarnos a poñer en valor os monumentos que temos actualmente e impedir a súa pérdida, que eu creo que xa non só pola poboación, que parece que o ten máis interiorizado, senón que eu penso que é a poboación a que impide en moitos casos a outras institucións, non? Pois, pero as institucións sin ter a oposición da población moitas veces deixan ir, creo. Por outra parte, penso que isto é totalmente imparable, pois imaginádevos desde que unha industria de cine decida facer unha película de época na Pontevedra de 1850 e lle pida a Carlos que a reconstruya, pois ojalá que con maior fiabilidade. Entonces, iso vai quedar grabado desde o momento en que a película se estrena pois na memoria visual pois de toda Galicia ou España ou demais. Entonces, o feito de que avance da mellor forma posible pode repercutir en moitos outros ámbitos que non son a divulgación. Desde o punto de vista arquitectónico, pois incluso a reconstrucción de monumentos que hai na actualidade que nos poden servir pois para posibles reformas ou se o día de mañán pois, co infeliz suceso de que ese monumento se veña abaixo por calquera circunstancia, que esa reconstrucción sí xa vai a ser moito máis fiable que as que se podan facer agora de edificios que xa están caídos, non? O sea, o feito de levantar hoxe en día virtualmente edificios que están en pé, pois pode servir para 200 anos despois que esa reconstrucción que sí pode servir para historiadores como a vos pois nese futuro, non? Dunha forma fiable. Nada máis. No. En general, no te que yo no digo. No, digo que es un comentario. Sí, no, brevemente. Y después dices eso y ya cerramos. Muy bien. Hay un factor que é o factor coste.
que non se ten en conta e creo que é fundamental. Si facer un centro de interpretación supón gastar un montón de millóns e ter un montón que son fundamentales e fan falta, eu non digo que non, ao revés, fan falta un montón de centros de interpretación. Pero esos xacementos de Edade de Ferro, de, eu que sei, asentamentos romanos militares como Aquos Carquenis ou por aí abaixo, con un simple un dispositivo de visualización virtual in situ que non require prácticamente infraestructura, porque xa tes a comunicación de flujo de datos de alta capacidade, unha realidade non é realidade aumentada, é realidade mixta, non? Que misturas a realidade co entorno. É moito máis barato virtualizar que abrir constantemente xacementos, o que tú comentabas. O custe de abrir, que hai que abrir porque hai que saber o que hai que estudiar, hai que profundizar na nosa historia. A virtualización é moi rentable. É dicir, co presuposto que pode ter unha película de Hollywood que reconstruye en París ou reconstruye en Venecia ou Roma, co presuposto que ten esas películas podíase virtualizar, bueno, creo que Galiza inteira, vamos, o que xacemento por xacemento. É dicir, o custe é moi baixo, non requires unha infraestructura detrás. A tecnoloxía está aí para levarnos o que está agochado, acotado a investigadores e xente que ten permisos para entrar nos arquivos, acotado, pasa a maioría da xente. Entón, é unha democratización, igual que se democratizou a tecnoloxía, o software, o hardware, estos datos que durmen na mente dos historiadores, que teñen unha visión, eu podo levantar ese modelo, pois é unha proposta que facemos, por exemplo, da Capitanía de Ferrol, que é unha proposta entre o que eu podo chegar a facer e as indicacións de Miguel, por exemplo, neste caso, é unha proposta que simplemente se pon a disposición da xente. Se ten errores, acabará correxíndose. Mira, eso está mal. Igual que un debuxo que fixe un debuxante arqueolóxico, mira, esa proposta está mal, haberá quen a corrixa no futuro. Pero, bueno, eu quero poñer, xa para finalizar, eso, o punto no tema do costo. É moi baixo en relación ao que supón facer centros físicos de interpretación en cada sitio de Galicia. Sería inviable, vamos. E, sin embargo, eso sí que permite poñer a disposición da xente en xeral, do público en xeral, que non ten por que ter unha formación, nin ten por que ter... Simplemente, é unha oferta turística cultural. É dicir, sería un turismo cultural, non sería un turismo de masas, porque a xente que non interesa, obviamente, vai á praia ou vai aos bares, vamos, sabes? Entón, eu creo que as posibilidades son moitas e simplemente hai que ter a mente aberta, nada máis. E, bueno, que os políticos decidan, porque ao final tamén todo funciona con orzamentos e, nada, o asesoramento dos profesionales que sodes vos, as líneas generales teñen que estar, obviamente, claras. É dicir, que, eu son optimista, vamos. Damos por concluida la sesión cuarta, son las 12:15, a las 12:30 empezaremos con la quinta y última sesión.